Hace años la gran pregunta era si Italia podría ser la campeona del mundo. Ahora la gran pregunta es si Italia va a clasificar al próximo Mundial. Menudo partido vivieron los italianos en la jornada de ayer frente a Israel. Un partido loco de infarto, decía su técnico, que fue una auténtica pesadilla. Y es que Italia al 81 ganaba 4-2 a Israel. En 9 minutos le empata la selección israelí 4-4 y acaba terminando el partido ganando Italia en el minuto 91 con un gol de Sandro Tonali, el jugador del Newcastle. Por cierto, 2 goles en propia puerta de los italianos. De la selección azzurra vamos a debatir con Hernán Pereira, con Marisa Lara y con Moisés Llorens. Así marcha el grupo I, con Noruega líder con 12 puntos, los italianos tienen 9, Israel también tiene 9 puntos, Estonia con 3 y Moldavia, que no ha conseguido sumar. Hernán, ¿qué te parece esta selección que juega en el alambre? Es muy posible que veamos de nuevo un mundial sin una de las selecciones campeonas del mundo históricamente. No, la verdad que sería increíble que Italia no llegue a la Copa del Mundo. Uno puede entender, y también cuesta digerirlo, que en 32 selecciones no clasifique Italia, pero que no clasifique en 48 selecciones ya sería lamentable. Italia, que no estuvo en los últimos 2 mundiales, que en los 2 anteriores, después de ser campeón del mundo en 2006, 2010 no pasa la ronda de grupos, 2014 no pasa la ronda de grupos, no clasifica el 18, no clasifica el 22 y ahora comienza a complicarse en esta eliminatoria. Gennaro Gattuso llegó para sumar los 6 puntos, llegó para ganar la Estonia, ganar a Israel y empezar a acomodar el camino. Sabemos que tiene el partido con Noruega, que es el partido clave de la clasificación. Ahora, lo que sufrió ayer, increíble. Por eso decía lo de la pesadilla. Pensaba que el partido iba a ser mucho más fácil. Y era el partido clave. Si ayer no ganaba Italia, ya estaba con la soga al cuello. Era dificilísimo, por lo menos, clasificar directo. Después puede ir vía repechaje. Puede clasificar a través de ese repechaje que se juega en marzo del año entrante y termina consiguiendo uno de los cupos para la Copa del Mundo. Pero ayer tenía que ganar el partido para acomodar y para lucharle todavía a Noruega las chances de poder llegar directamente al Mundial. El cambio de técnico, la llegada de Gattuso generaba, por supuesto, una expectativa mayor. Ahora, qué raro que un equipo italiano le marquen tantos goles. Un poco entró en esa desesperación de tener que ganar sí o sí y descuidó la zona defensiva y por eso pasó lo que pasó. Para suerte, Italia ganó, pero tendrá mucho que mejorar pensando en ganarle a Noruega, en terminar primero y en evitar el repechaje. La verdad que tiene tarea, Gattuso por delante en estas fechas. Un técnico que, por cierto, casi que llega de rebote, ¿no? Porque recordemos que la Federación Italiana primero tanteó a Ranieri, también a Stefano Pioli, dijeron que no querían hacerse con el mando de esta selección. Barisa, como decíamos, un técnico que va a trabajar bajo presión, ¿no? Y que él propio reconocía que son demasiado frágiles atrás, que fue una pesadilla y que no se pueden encajar esos goles. Sí, definitivamente. No puedes hablar de una selección italiana que históricamente ha establecido incluso sistemas defensivos que el mundo ha copiado a través de su liga y que en la selección italiana no pueda mostrar esa solidez defensiva es preocupante. Realmente es preocupante el ver cómo cayeron los goles, que les cayeron los goles en contra y cómo metieron los autogoles vía central. Creo que es para preocuparse muchísimo. Increíble que de esos goles solamente 2 fueron de Israel y el resto fue de Italia con propia puerta. Yo creo que hay muchos detalles todavía por trabajar en zona defensiva y lo de Gennaro Gattuso, bueno, pues nadie quería tomar esa papa caliente con 12 clasificaciones fallidas en los años anteriores. ¿Quién iba a querer tomar de repente, no? Suena extraño cuando estás hablando de una selección campeona del mundo donde la has visto en todo su esplendor y ahora peleando para buscar una clasificación. Ese partido ante Noruega será así el importante porque de ahí define si va directo al Mundial o estará buscando los playoffs en esa repesca todavía en otro grupo. Aunque con los errores que se vio en esta selección italiana, no sé si vaya a poder clasificar directo, ojalá que sí, pero tendrá Gattuso que afinar esa zona defensiva que de verdad dejó mucho que desear y creo que no puedes tener estos errores en una competencia donde por supuesto hay equipos como Israel que también dice tengo ganas de hacer las cosas y mete goles, es decir, yo creo que el nivel futbolístico ha ido también subiendo en la zona y es hora también de que esta transición también que le ha costado muchísimo a Italia con los nuevos jugadores, volver a incorporar, volver a tener esta línea pesada atrás, una buena media, ha sido complicado. Así que está el panorama en veremos, todo depende del siguiente partido, pero sí, sería una lástima que fueran a la repesca, pero han sufrido así los últimos años y lamentablemente ha sido un panorama que nos estamos acostumbrando ver de Italia.
Ujú. Pues sí, ¿cómo se vive esto, Moisés, en Europa, ¿no? Ver una selección que, bueno, quitando la Eurocopa de 2021, sí que es verdad, ¿no?, que lleva 2 mundiales sin estar en la cita mundialista, ni en Qatar ni en Rusia, y una selección que siempre ha sido, ¿no?, alabada, que como decía bien Parisa, el estilo defensivo ha sido copiado por un montón o ha sido un ejemplo para un montón de selecciones y de equipos. ¿Qué le pasa a esta Italia? ¿Cuál es la radiografía que tú haces? Bueno, saludos a ti, Ana, Hernán, a Marisa, a todos los compañeros, a toda la audiencia, a los haters también. Por La, supuesto. la lectura yo creo que viene desde hace mucho tiempo. Es decir, Italia gana la Copa del Mundo del 2006. Como bien apuntaba Hernán anteriormente, en el 2010 y en el 2014 fracasa en las fases de grupo. Parecía que, bueno, que podía ser un accidente, pero la conclusión es que después de ganar la Eurocopa del 2021, dice, bueno, como Italia o el fútbol italiano siempre ha sido un campeonato que se ha alimentado muchísimo de futbolistas foráneos, porque lo que ahora es la Premier League, en los finales de los 80 y los 90, era la Serie A, es decir, el dinero estaba en Italia, las grandes inversiones se hacían de jugadores extranjeros y de grandes estrellas mundiales se hacían en Italia, y eso a la larga y con el paso de los años acabó lastrando muchísimo el fútbol formativo de Italia, que hacía que los grandes no saliesen grandes jugadores italianos. En el 2021, en la Eurocopa que se tuvo que disputar en el 2020, pero por la pandemia se jugó en el 2021, Italia, con un equipo muy joven, parece que revifa, parece que vuelve a la posición natural, siendo con un equipo muy basado en gente joven italiana, vuelve a ser campeón de la Eurocopa y a partir de ahí vuelve a estamparse. Pero de una manera dramática. Es decir, y también lo que decía Marisa, lamentablemente nos estamos acostumbrando pues, a que Italia sea una selección como Escocia, ¿no?, que aparece en un mundial y que desaparece en 3. Y eso no es normal para una potencia futbolística como ha sido siempre la italiana. Y además, teniendo en cuenta que la Copa del Mundo es en Norteamérica. Y si alguna selección no americana se ha de sentir local en Estados Unidos, por ejemplo, eso es la italiana o la irlandesa, pero sobre todo la italiana. Bueno, al final en Europa se ve como el déficit a un trabajo mal hecho en el fútbol formativo, a la incapacidad de poder detectar el talento en la gente joven y proyectarlo en sus equipos para que luego lleguen al equipo nacional y sean estrellas a nivel mundial. Y al final la gran estrella a día de hoy es Gattuso, el seleccionador, que con él en el cargo jugarán mejor o jugarán peor, pero empeño y brega le van a meter seguro. Bueno, lo que significa Gattuso, ¿no? Para Italia como futbolista, más que como técnico, diría yo. Bueno, en la Gazzetta dello Sport, en la portada, Pazza Italia, ¿no? Italia de locos, Italia loca. Y también reseñaban esas palabras de Gattuso, de esa fragilidad atrás. Te pregunto, Hernán, si tú crees que esto también es una crisis de jugadores, si ya no están esos grandes nombres, ¿no?, que todos recordamos con nostalgia de lo que ha sido siempre el fútbol italiano, pero bueno, yo me apuntaba por aquí: Donnarumma, Varela, Di Marco, Di Lorenzo, Locatelli, Moise Kean, Retegui. Al final hay una crisis de jugadores. Es que realmente tampoco Italia tiene ese crack sobre la cancha que lidera este equipo o que tenga esa jerarquía. Sí, es una crisis de jugadores, sí, hay, pero también Italia históricamente no se caracterizó por ser selecciones que contaban con gran cantidad de figuras. Las figuras muchas veces pasaban como Maldini en la zona defensiva, Nesta en la zona defensiva, buenos centrales, más que Piero en el ataque o Paolo Rossi. Una cabeza pensante, como exacto, o como era el caso de Paolo Rossi, no sé, en el 82. De repente tenía un delantero o algún media punta diferente al resto. Lo de Francesco Totti, por supuesto, ciertos jugadores, pero no era Italia cuando hizo diferencias en Copas del Mundo, selecciones que se destacaban por tener esos grandes goleadores o delanteros, sino simplemente solidez defensiva. Y esa solidez defensiva lo lleva a lograr después ganar los campeonatos, como pasó mismo en el año 2006 cuando gana su última Copa del Mundo. Eso siempre fue el sello de Italia. Ahora, el compacto, la idea de un buen catenaccio, de defender bien,
Eso lo llevó a especular en los mundiales y llegaba lejos y los terminaba ganando o era protagonista, como en muchos casos vimos en Estados Unidos 94, como termina perdiendo la final, con Baggio como el protagonista, como el diferente. Pero ahora se dan diferentes situaciones. No aparecen jugadores diferentes, no los hay, pero tampoco ha habido continuidad en un trabajo de un técnico. Y después no se dieron algunos resultados, porque también hay que decirlo, el fútbol a veces tiene un poco la mala suerte de agarrar un camino complicado. Por ejemplo, en la última eliminatoria le toca jugar contra España, compartir grupo con España. Y claro, el primero iba directo, y España futbolísticamente ha sido más que Italia en estos últimos años. Entonces tuvo esa mala suerte. Quizás con otra selección se hubiese logrado sobresalir. Es cierto, después Macedonia la termina eliminando. La débil Macedonia, en un partido que Italia le pasa por encima, muy superior, no la mete, sí, y en un contragolpe Macedonia la termina eliminando. Sí, entonces, a veces se alinean los planetas en contra de una situación y es un poco ha sufrido el fútbol italiano. De repente hay un punto para analizar que tiene que ver con la formación de jugadores, que bien lo comentaba Moisés. Tendrán que trabajar mejor los clubes en formar mayor cantidad y calidad de jugadores. Porque hay jugadores de peso en todas las ligas europeas e italianos. Pero hay muchas cosas para analizar. Uno piensa que, dadas estas circunstancias, Italia igualmente tiene que llegar al Mundial 2026. Yo no veo que el Mundial se juegue sin Italia. Sea directo, sea por repechaje, igual tiene que clasificar. Y Hernán, perdona que te interrumpa, decías el tema de los jugadores, que quizás, obviamente hay una carencia de jugadores para esta generación, no vemos los nombres de peso, simplemente quería recordar aquella Italia campeona que se mencionaba del 2006, bueno, ya mencionabas a Buffon hace un momento, pero estaba Zambrotta en la defensa, Fabio Cannavaro, Marco Materazzi y Fabio Grosso en el medio campo, estaba Camoranesi, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Simone Perrotta, y estaba Francesco Totti y Luca Toni. Esa era la alineación campeona del mundo. A lo que voy es que hay nombres de peso, sí, de acuerdo, hay muchos italianos repartidos por todos lados, pero quizás ha faltado ese peso de liderazgo en varias, incluso en toda la línea defensiva había un liderazgo impresionante en esa Italia en el medio campo. Yo creo que cualquiera de los jugadores que menciones de esta alineación era líder en el campo, línea por línea, y quizás de eso ha carecido la gran Italia que, pues sí, nos tiene con el corazón roto y decepcionados con estos últimos actuares que ha tenido. Es que al final, a la larga, perdona, está claro que tiempos pasados fueron mejores y que hablar de una selección también con el diario de lunes bajo el brazo, pues es muy cómodo, ¿no? Porque podemos ensalzar a exfutbolistas italianos, ¿no? Pero es verdad que aquellas selecciones de los 90 en diferentes campeonatos o de los 2000, tú podías decir de carrerillas 7 o 8 jugadores italianos de élite. Ahora no. Ahora está claro que ahora, pues alguno habrá, sí, porque el otro, sí. Pero no hay, entenderme, no hay un Roberto Baggio, no hay un Vialli, no hay un Totti. Es decir, Italia tiene buenos futbolistas porque es un país muy futbolero, pero falta crear... Sí, pero una cosa. 2006, por ejemplo, campeón del mundo. ¿Ustedes recuerdan quién ganó el Balón de Oro? Fabio Cannavaro, sí, defensa central. Correcto. O sea, eso es lo que digo de Italia. El 2006 es campeón del mundo Italia. Y uno siempre el campeonato del mundo lleva a que se elija el mejor futbolista comúnmente para el Balón de Oro. Y el Balón de Oro no lo ganó un goleador italiano, no lo ganó un volante ofensivo, no lo ganó un desequilibrante, lo ganó un defensa central, como Fabio Cannavaro. O sea, eso es un poco el síntesis de lo que ha sido Italia históricamente. Siempre se caracterizó por tener de repente, sí, un Baggio, un Piero, un Totti, pero más que todo, o un Paolo Rossi, pero más que todo, la columna vertebral o el hombro importante siempre estaba en la saga central. Y por eso es uno de los pocos defensas centrales que ha ganado un Balón de Oro. Así es, pero bueno, esa nómina de jugadores que mencionaba Marisa, ¿no? Impresionante, qué nostalgia, ¿no? Y qué diferencia también, como decíamos, con la nómina de ese partido que ayer acaba ganando Italia en un partido, como decíamos, de locos, infartante lo que le queda a Italia para saber si está o no en el Mundial. Es verdad que es complicado imaginar un Mundial sin Italia, pero en los últimos dos no estuvo presente. Veremos el camino de los italianos y se lo contaremos aquí en ESPN Deportes. Ya saben, suscríbanse, comenten y también compartan. Chicos, nos vemos en la próxima. Chao, Gracias. chao, ¿qué dirían en Italia? Chao.